Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Kimberly Armengol. Bienvenidos a Debate 22. Usted ya lo sabe, vamos a seguir. No nos vamos a cansar. Vamos a estar hablando del tema de las mujeres. Pasó el 8 de marzo, el 9 de marzo, días muy importantes en un país feminicida donde por lo menos hay 10 mujeres muertas todos los días. Los feminicidios se dispararon 137% en los últimos 5 años. 98 menores asesinadas en 2019. La cifra se puede incrementar si se concretara la edad de las víctimas, de más de 130 víctimas. La violencia contra las mujeres tiene un costo de 1.5% del PIB y nos estamos quedando cortos. 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de agresión, porque no solo son los feminicidios, cifras vergonzosas. México es el país número 1 de feminicidios en América Latina, y para esto tenemos a Vanessa Bauche, actriz, productora, activista social. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Linda, gracias. Pues mira, primero que nada, de vuelta en casa, como siempre, contenta de estar con ustedes, contigo, con este espacio y en este momento tan importante para la historia de la defensa de los derechos humanos, podríamos decir, en nuestro país, en este maravilloso despertar mundial del sagrado femenino, que es como yo le llamo, porque es eso, en realidad creo que es el despertar de la misma vida, que es la que nos está pidiendo desde el planeta Tierra una armonía entre las energías femenino y masculino en nuestra especie, que estamos acabando. Nos estamos convirtiendo en bestias, y en nuestro país, como tú acabas de mencionar, no solamente somos el primer país de Latinoamérica en feminicidios, somos el primer lugar mundial de explotación sexual infantil, tráfico de órganos infantil, turismo snuff infantil, cine snuff, como en Ciudad Juárez, 20 años denunciando nosotros los feminicidios, que además Cuéntanos qué es cine snuff, porque no todo el mundo lo sabe. El cine sádico. La pornografía sádica, donde se comete un crimen real, un asesinato real. Se está haciendo eso con niños y mujeres desde hace muchos años. Pueden encontrar más información en línea en un reportaje de Alejandro Almazán, que ganó Premio Nacional de Periodismo ya hace muchos años. Se llama Los Acapulco Kids. Así lo pueden encontrar para que vean cómo está el crimen organizado y todos los 32 negocios de la carne que están detrás de esto que llamaron la lucha contra el narco y todo. Edgardo Buscaglia hace un análisis también muy interesante al respecto. Lidia Cacho lo ha denunciado y por eso cumple ya 7 meses en el exilio después de este último ataque que se cometió en su casa. De estas redes pedófilas de explotación aberrante, demencial, contra seres inocentes, niñas, niños, y en el caso de Ciudad Juárez, que fue cuando yo empecé hace 20 años, la denuncia de los feminicidios, con fines muy diferentes al resto de las estadísticas. Es decir, en el resto del país se maneja que el marido, que el exmarido, que alguien cercano a la familia, que el novio, que el papá, que alguien, ¿no? En el caso concreto de Ciudad Juárez y Chihuahua, y apenas está empezando a salir a la luz la información real, tenemos 20 años diciéndolo, detrás de esto hay una empresa que lucra con el sadismo, con ritos muy extraños que no sabemos entender a qué cofradía pertenecen, experimentación con los cuerpos de las mujeres, pero sobre todo hay una especie de turismo sádico, turismo snuff, de gente que viene de Estados Unidos Tijuana y de otras partes. Paraíso para los pederastas, desgraciadamente. Sí, y concretamente, pues creo que es importante que entendamos que esta lucha no es una guerra de géneros. Lo que se tiene que entender es que es una súplica ancestral por la equidad como especie, de ser humano a ser humano. Desgraciadamente, y como lo hemos hablado, el sistema patriarcal no es contra los papás en sus casas, señoras y señores. No es contra todos los hombres. No es contra los hombres, es un sistema económico de dominación a nivel mundial, ideológico y espiritual, donde a través del hambre, a través de la esclavitud, a través del fortalecimiento solamente de los que se creen superiores, se explota y se revienta al resto de la humanidad porque se les considera subespecie o recursos. En el caso de las mujeres en Latinoamérica, en nuestro país y desgraciadamente en muchas otras partes del mundo, por lo cual este despertar ha sido tan importante. Simplemente de 2017 a la fecha, en 170 países hubo paros laborales de mujeres. Es la primera vez en la historia en este país que se logra de una manera además pacífica el primer paro laboral nacional en la historia de México, la marcha más grande a nivel nacional en la historia de este país, las mujeres. ¿Por qué? Porque si comparáramos
digamos, la lucha de la raza africana, de los afrodescendientes o afroamericanos en Estados Unidos por los derechos civiles, si ustedes buscan estos discursos de quienes estaban en el poder en ese entonces, decían exactamente lo mismo que se está diciendo ahora del movimiento de liberación femenina, que es quién les está patrocinando, son de la derecha. O imagínate, o sea, imagínate lo de ayer, por favor, que todavía, por favor, se lo pido, señor presidente, poco de luz. Es un oximorón pensar que la derecha patrocina el movimiento. No hay manera de que el conservadurismo avale la emancipación de género, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y una serie de necesidades urgentes que son derechos inalienables del ser humano y de cualquier especie viva, y son derechos constitucionales. Entonces, es como si estuviera activo en este momento más fuerte que nunca a nivel mundial un movimiento de liberación de la esclavitud, por la abolición de la esclavitud del género femenino y de la niñez como un recurso. Entonces, es muy importante mencionarlo, no podemos separar a las mujeres de la niñez, porque claro, muchos de las víctimas invisibles o invisibilizadas por este sistema patriarcal, repito, se calcula que hay más de 30,000 huérfanos que nadie sabe decirme en 20 años. Tremenda. Y más tremendo que nadie me sepa contestar, ni el Cedesol, ni el UNICEF, ni el UNIFEM, ni el DIF, nadie. ¿Quién los atendió? ¿En qué se convirtieron? ¿Cómo están apoyando a las familias que no solamente perdieron a un pilar espiritual y fundamental, sino que también a un pilar económico? Muchos de los feminicidios se cometen por la situación de violencia económica, laboral, como sucede en Ciudad Juárez, que es la maquila, la oferta de la maquila, contra las mujeres. Entonces estamos hablando de un movimiento que tiene que ser atendido de manera urgente, emergente y transversal e interdisciplinaria de comprensión, que hemos perdido el significado del valor de la existencia. Somos un país de pervertidos. Sí. Somos un país porque las cosas de las que estamos hablando son tremendas, o sea, suenan degenerados. Es un país antropófago. Sigue siendo un país que sacrifica doncellas y se come los corazones y las partes de cuerpos, ya no nada más metafóricamente, se sigue haciendo. Sí es un país sádico, es un país que lucra empresarialmente, organizadamente a nivel mundial con el dolor, con el sadismo, como los toros, los gallos, el cine, todas estas, las peleas de perros, todo lo que involucra la degradación de la voluntad de un ser que no puede defenderse, exactamente, sumiso y dominante, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente contra lo que se está luchando, contra ese ejercicio de dinámica de relación humana, que es o eres el sometido o eres el dominado, y es lo único que hemos conocido durante siglos, no solo en México, sino la especie humana, y ahí es donde estamos pidiendo, como dadoras de vida, como tejedoras de luz, como las manos que sostienen el alma de esta nación, estamos pidiendo un equilibrio. Pidiendo y exigiendo. Sí, y exigiendo a madrazos, porque no hay de otra. A veces no hay de otra. Y oyes las historias y entiendes a las jóvenes. Por y supuesto. Dices, híjoles, muchas veces cuando ves los feminicidios, no estás hablando solo de un crimen. La vejación del cuerpo, el maltrato, la tortura, el tirarlo como si fuera basura. Y Vanessa nos está hablando justamente de los paros de mujeres. El primer paro de mujeres del que se sabe fue en 1975 en Islandia. Así es. 45 años, llevamos de retraso. Sí. Vamos a hacer una pausa. Vanessa nos va a contar cuál fue su rol en el 9M. Siempre lo digo, deberíamos tener transmisión también en YouTube, porque lo que pasa en los cortes es sumamente interesante. Vanessa nos estaba explicando justamente en el corte por qué llegamos a esta descomposición de una década para acá. ¿Qué está pasando en México, Vanessa? Pues mira, son muchas cosas que tienen que ver con esta desigualdad que es producto finalmente de este sistema, que ahí sí estoy de acuerdo con el señor presidente, que él habla que son las consecuencias del neoliberalismo y el capitalismo y que todos necesitamos amor y valores. Ok. ¿Sabes desde cuándo se ha dicho eso? Desde que la especie existe en el planeta, o sea, desde que hay un polis, o sea, una convivencia comunitaria. Entonces, decir necesitamos amor y valores es lo más básico y elemental
de la existencia humana. Creo que necesitamos que ya se muestre el cuerpo estadista en nuestro país, porque ya los niveles, como tú dices, de agresión, de sadismo, nos están indicando que aquí ya hay un problema nacional de una psicosis generalizada que no se está viendo ni se está calculando la peligrosidad de esto. Si hace 20 años era por un solo estado y ahora ya estamos llorando por todo el país, ¿qué va a pasar en 10 años si no se contiene de manera integral, transversal e institucionalmente? Es decir, va a ser nuestro paisaje cotidiano, no, aquí en la esquina, en 2 cuadras. No va a ser un día sin mujeres, va a ser un México sin vida. A ver quiénes quedan y en qué estado estamos para poder reclamar qué cosa, porque se está perdiendo la humanidad. Entonces, este despertar surge, como ya te dije, por esto que tú hablabas. 1975, primer paro laboral de mujeres en Islandia, consiguieron grandes avances en materia política, social, económica, en el acceso a la salud, en fin. De ahí se vienen muchas más cosas y en los últimos años, del 2017 a la fecha, ha habido 170 países o más que han conformado este movimiento, digamos, energético, natural, por el equilibrio, y en el que pues obviamente no podíamos quedar fuera por la cruenta manifestación que está habiendo de odio. Quiero hacer un paréntesis. Vanessa Bauch está aquí porque ella es la idea del 9M. Cuéntanos cómo surge, cuál fue tu papel. La pura desesperación, ¿Y qué sientes de ver el éxito? Porque también hay muchas iniciativas que se mueren ahí en las redes sociales y esto verdaderamente cimbró a la sociedad. ¿Cuál fue tu participación? ¿Cómo surge? Mira, surge porque ya son muchos años, como te digo, de desesperación, de ver que cada vez es más violento todo. Las manifestaciones son femeninas también iban en aumento, la violencia, obviamente por la desesperación y la frustración, pero en un ambiente así, en el que las mujeres somos consideradas, como les decía, como los afroamericanos en Estados Unidos, una subespecie, una especie que no está en igualdad de condiciones que la que domina, que es el género masculino y este sistema. Pues obviamente las chavitas van escalando en la forma, las radicales, el feminismo radical, de manifestar su inconformidad. Y eso es un caldo de cultivo que permite que se inserten grupos de choque que quieren provocar todavía un estallido más grande para poder debilitar, como siempre en la historia, la fuerza y legitimidad de este movimiento y por supuesto en este caso concretamente pues 8 y 9 que fueron históricos, ¿no? ¿Qué pasó? No, todavía no, cuando ya no haya, cuando nos consideremos... ¿Pero fue un éxito? Fue un éxito de afluencia por desesperación. La razón por la que hubo más de 233,000 mujeres, casi todas, y familias en la marcha es por el miedo, el hartazgo, la desesperación, la indolencia, porque la ciudadanía, que mayoritariamente es buena en este país, y estoy convencida de eso, si no nos hubiera podido contener la provocación de ese día de la marcha, estamos hartos y necesitamos, esto es por instinto de supervivencia. Entonces, por ese mismo instinto, en enero, el 21 de enero, trabajando yo ya desde hace mucho tiempo en varios chats colectivos, desde el 2017 atendimos el terremoto, mandamos más de 40,000 toneladas de ayuda a muchos lados, activé un centro que es la estación de bomberos número 6 en Tlalpan, y que a la fecha se creó ahí una comunidad muy bonita de ayuda, ya tienen hasta un festival de amor. En fin, han pasado cosas muy positivas y eso te dice que la gente, la ciudadanía, que el poder ejecutivo real está en manos de nosotras porque nos podemos organizar para resolver de una manera muy organizada y eficientemente estas necesidades emergentes. El 21 de enero, unos días antes, asesinaron a 2 activistas, a una en Oaxaca, en Ciudad Juárez, que la dejaron botada en el corredor seguro para mujeres. Y otra, me parece que fue en Chiapas, a la otra activista jovencita de 22 años que asesinaron. Entonces ya estaban las colectivas así hirviendo y yo traté de hacer un acto desesperado, decir, miren compañeras, yo creo que las marchas ya ni suman porque la sociedad no entiende, cree que todas somos, nada más a eso salimos a romper, no entienden por qué, o sea, esto no está sumando. Revoltosas, anarquistas, violentas. Violentas, en fin, no se está entendiendo el fenómeno. Yo que he caminado 20 años por este tema, de 3 años, 4 para acá, he visto cómo se ha ido haciendo esta fractura y cómo empezaron estas manifestaciones de violencia, en fin, de un solo grupo, sector que es el minoritario y que nunca jamás ataca o agrede mujeres o niños o familias, simplemente es pintar y romper vidrios, que aunque yo no lo comparta porque soy de la corriente pacifista del feminismo, más bien humanista, entiendo que los vidrios y las paredes no sienten
lo que cientos de miles de cuerpos de niñas y mujeres en este país. Entonces, les dije, pues ya no nos queda de otra más que desaparecer, como en la película de Sergio Arau, Un día sin mexicanos, que también desaparecen. Sí. La tesis de esa película es que en Estados Unidos, en California, no se valora la mano de obra de los mexicanos, están esclavizados, nuevamente volvemos al tema de la esclavitud, y desaparecen un día. Un día amanece California sin mexicanos y ese vuelve un caos, Gotham City. Entonces me acordé de esa película y les dije, oigan, ¿se imaginan que pudiéramos invitar a que desaparezcamos un día a ver qué pasa? Porque ya no, ¿qué nos queda, madre? Ya hemos caminado, retumbó. llorado, hecho teatro, hecho cine, hemos hecho todo, lo hemos pedido de todas las maneras en todas las administraciones, y todavía ayer el presidente sale a minimizar, nuevamente a invisibilizar, a desconocer 2 hitos históricos en este país que son logros de las mujeres, o sea, ni siquiera tener como el acierto político de reconocer que son 2 logros importantísimos de las mujeres, que estamos colaborando con él por la paz y por una república de amor y valores que él mismo tiene 3 sexenios ya con ofreciendo. Es decir, por eso te digo que hay una parte de enfermedad mental que no está siendo contemplada, en donde ya estamos todos psicotizados. O sea, el Coliseo Romano, que son las redes, la gente nada más ataca por atacar, ni siquiera está leyendo bien lo que le respondes, es atacar por atacar, no se meten a investigar primero a un buscador, a quién van a criticar, sino que nada más por como te vieron en la tele antier y ahora ya eres activista, vieja oportunista, ¿quién te está pagando? Pagada de Calderón o de las derechas o de... Y también hay mucho activismo de sillón. Cuéntanos un poco Pues de es eso, que, Vanessa, porque tú sí le mira, entras, tú sí le atoras, y hay muchos que desde la comunidad de su casa, mira, ahí me pongo en redes a hablar. Yo creo que el poder de las redes es importantísimo. Creo que gracias a las redes se han podido visibilizar muchos de los males. También se han fomentado mucha desinformación, pero creo que la gente que no puede actuar físicamente o no puede estar por riesgo de vida, por problemas de movilidad, por las razones que sean, me parece que es importante que se debatan y se abran estos temas, pero lo que asusta es que si tomamos en cuenta que este es un país que tiene como escolaridad máxima segundo de primaria y que, según analistas especialistas en la conducta humana, nuestra edad sociológica, digamos, como sociedad, en estos análisis que se han hecho de sociogramas, nuestra edad no va de los 8 a los 11 años, 12, emocionalmente de esta sociedad. Entonces, eso explica por qué cuando te subes a un coche te conviertes en Mr. Hyde en un segundo, claro. No te das cuenta de los niveles de agresividad con los que contestas. Eso es lo que te digo que se tiene que atacar. ¿Qué sí podemos hacer ante esta realidad tremenda? Porque no me voy a quedar aquí con ustedes como diciéndoles las listas de los horrores, como en las mañanas nos dicen, que no nos proponen ninguna solución, ningún camino concreto, un programa real y eficiente. Se tiene que hacer un trabajo de manera interinstitucional. Hazme un favor, vamos a hacer una pausa rapidísima. Y ya les digo cómo y le regresando hacemos. en el último bloque vamos a hablar de qué vamos a hacer, qué pasa después del 8 y del 9, porque la lucha sigue, ya volvemos. Estamos de vuelta, interrumpí a Vanessa Bauch antes del corte. ¿Qué nos ibas a decir? Yo me interrumpí a mí misma con el que no te respondí. Entonces lanzo la propuesta con estas colectividades, gracias a Amor No es Violencia, una colectiva que hace una labor muy importante de atención precisamente a mujeres que han sufrido violencia y cómo desvictimizarse de esto. Y se propone en otra colectiva que tiene, en otra red, digamos, de trabajo, a nivel nacional, donde le llega esta información a la colectiva que ya conocen todos, veracruzana, Las Brujas del Mar, que acogen, reciben esta propuesta maravillosamente. Y lo más bonito de esta historia, para que veas cómo estamos sincronizadas de manera, pues más allá del entendimiento, de manera orgánica, natural y física o metafísica. Yo lancé la propuesta el 21 de enero, y ellas lanzaron en la convocatoria al paro el 18 de febrero. No nos conocemos personalmente todavía. Wow. El 21 de enero es el cumpleaños de Arusia Hunda, que es la vocera de Brujas de Mar. El 18 de febrero es mi cumpleaños y no lo sabíamos. Entonces ha sido como muy, en términos ya muy profundos de reconstrucción, de por dónde podemos empezar. Todos estos signos, quiere decir que estamos ya en un estado de conciencia algunos, que tenemos que ayudar a que los demás se despierten, porque sí estamos encontrándonos en un mismo entendimiento de que esto es de verdad
un momento muy crítico, un punto de quiebre para la especie humana en el planeta. Si no actuamos de una manera integral e interdisciplinaria, que ahorita ya si quieres con esta parte de qué sí podemos hacer, cerramos, si no lo hacemos, la verdad es que la debacle psíquica, psicológica, social, institucional y lo que quieran y manden, va a escalar a niveles muy oscuros de lo que ya hablamos al principio, el sadismo, la violencia extrema. De verdad nos vamos a convertir en una cosa brutalmente mortífera para el planeta. Totalmente. Las postales del 8 de marzo eran increíbles, las imágenes eran increíbles, mujeres de todas las clases sociales, de todas las edades, niñitas, señoras mayores que casi no tenían movilidad, estaban ahí. Hasta pero señores con sus letreros apoyando. Perritos, divinos. Llevaban a los perritos con sus letreros, niños, pero también había otro tema, los que estaban a favor del aborto, y los pro vida. Claro. Todos los grupos, nos cuesta mucho trabajo podernos organizar por una causa común que es la violencia contra la mujer. Claro, ya que también tiene que ver con no tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, desde ahí empieza la violencia. Totalmente. ¿Cómo organizarnos? Nuestra audiencia que nos está viendo, ¿a qué plataformas acudimos? Porque a muchos les llegó de sopetón lo del 9M. Se viralizó me decían, y no sabían de dónde salió. La marcha, y yo así, pues, gracias, pero tiene y la de años. España y la de... O sea, no, gracias, pero no soy tan poderosa, ¿no? Así como de ya me lo organicé en todo el planeta. Pues mira, uno, informarse. Dos, creo que es muy importante que empecemos a hablar de manera intrafamiliar y laboral, con la gente que tenemos alrededor, qué tipo de violencia estamos ejerciendo nosotras o qué tipos de violencia estamos tolerando. Es decir, lo más importante es desnormalizar todas las formas de violencia contra mujeres, niñas, hombres, animalitos, naturaleza. Por favor, auxilio, se muere la Pachamama, dependemos del planeta. Entonces, hay muchas violencias que están totalmente arraigadas en nuestro ADN, culturalmente aceptadas, como el albur, la broma, el cállate mi gordita, atiende a tu hermano, guapota. Sí, todas son unas canijas menos tu hermana y yo, mijo. O sea, este tipo de estigmas, te decía desde un principio, fuera de cámara, que de lo que tiene que ser el hombre y lo que tiene que ser la mujer, ya no aplican a una realidad en la que el género femenino está despertando y está luchando, como hace muchos años luchó la raza africana, por defenderse, digamos, para poder ser reconocidas de una manera humana y consciente como iguales, no como iguales en género, como complementarios, pero en igualdad de derechos constitucionales y humanos, en la misma, ¿no? En una paridad económica, laboral, política, social y emocional. A muchos hombres se les castra. Y no hemos hablado de la violencia de género masculino, que me parece que es un punto medular que hay que empezar a visibilizar y que son las víctimas más lastimadas de esta estructura, porque los obliga a adoptar actitudes que ya no tienen que ver con esta realidad. O sea, llorar no es de hombres, sentir amor, ternura, manifestarlo no es de hombres, vestirse en colores claros no es de hombres, que te gustan nuestros hombres ya no es de hombres, no proveer dinero. Que mantener a la mujer, se me hace lo más violento de género ayudar. Y ofensivo para la mujer, como si fueras un florero, qué vergüenza. Y ellos se sienten mal cuando económicamente no son validados en un país donde no hay desempleo por resultado de este sistema económico esclavizante mundial, el desempleo. Entonces tú imagínate un señor que a los 40, 50 años lo corren con toda la experiencia del mundo, con una mano adelante y otra atrás, y que es columna, pilar de su familia. ¿Cómo se siente esa persona? Entonces hay muchas violencias de las que no hemos hablado, que creo que se tiene que entender que esta lucha lleva, por supuesto, principalmente un tema de humanismo y de entendimiento como una misma especie, que tenemos la obligación de preservar la vida en igualdad de condiciones para todos, proteger a la niñez. Instancias, www.primerosomos.mx es la plataforma de activación y vinculación ciudadana que estoy construyendo desde hace más de un año, con muchas ONGs, es un proyecto muy bello de activación de economía popular, economía digital, economía colaborativa, micromecenazgo, comercio justo, productos originarios, emergentes, amigables con el medio ambiente, todo lo que va a haber ahí, que es como una especie de
como la plataforma de las Amazonas, que empezaron vendiendo productos y luego hacen también proyectos artísticos, audiovisuales, series y películas. Esta es la misma intención. Qué maravilla, pero lo vamos todo a el visitar. enfoque, ¿Qué página es? Primerosomos.mx. Primero Somos, ahí lo tenemos en la pantalla. Somos. Y el Centro Nacional de Cultura de Paz, que es la instancia espejo, donde físicamente vamos a atender los 3 ejes para poder tener un equilibrio y una paz, que es paz emocional, romper los ciclos de violencia intrafamiliar heredados, o sea, desvictimizarnos y desnormalizar las violencias familiarmente. Paz económica laboral, dar asesoría y apoyo técnico también para microempresas. Y la paz que tiene que ver con que pues, si estás enfermo y no tienes el dinero para atenderte, si no tienes acceso a la salud, tampoco tienes paz. Son 3 ejes fundamentales del ser humano para poder tener equilibrio. Y ahí yo le pido al Ejecutivo, si nos escucha alguien, porque hay gente muy linda aventándose bravamente, las mujeres de allá adentro también están aventando padre. Ayer hicieron una ponencia maravillosa por el derecho a decidir para las mujeres. Yo le pido al presidente que nos reciba a la sociedad civil para que podamos atender esta emergencia social nacional de manera interdisciplinaria, porque esa es la verdadera democracia. Tomar decisiones unilateralmente tiene otro nombre. Si queremos hacer una verdadera democracia, él tiene que abrir y fortalecer esos puentes que tiró con la sociedad civil, que ya tiene las medicinas y los programas para poder atender urgentemente entre todos la reconstrucción y la reconciliación social, institucional y familiar que tanto necesitamos. Me encanta el programa, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Perdón. Vanessa. Sí. Y nos quedamos, a la actriz nos tienes que contar. Sí, voy a empezar una serie para Netflix, pero no les puedo decir más. Buenísimo, y los te 20 vamos a años de estar Amores bien. Perros que ahí vienen, prepárense. Muchísimas gracias por estar con Kimberly, nosotros y gracias preciosa. por tu labor. Al Gracias. contrario, muchas gracias a Nos esperamos el ustedes. próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Gracias.